Buen día, mi nombre es Marisol Solorio Piceno. El tema de exposición es la recolección de los datos cuantitativos. La información la obtuve del libro Metodología de la Investigación de Sampieri Fernández. La estructura de la presentación está organizada de la siguiente manera. Como tema tenemos el escalamiento tipo Likert, diferencial semático, escalograma de Goodman, otros métodos cuantitativos de recolección de los datos, codificación utilizando un programa de análisis estadístico, preguntas y dudas y por último las referencias. Las actitudes. Primeramente hay que saber que una actitud es una predisposición aprendida para responder coherentemente de una manera favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o sus símbolos. También las actitudes solo son un indicador de la conducta, pero no la conducta en sí. Esto quiere decir que, por ejemplo, si se detecta que existe un grupo que tiene una actitud desfavorable hacia la contaminación, esto no significa que las personas estén tomando acciones para evitar contaminar el ambiente. El escalamiento tipo Likert es un método el cual fue desarrollado por Rensis Likert en 1932. Esta escala nos sirve para medir actitudes y conocer el grado de conformidad de las personas al momento de aplicárseles un cuestionario, una entrevista. Nos daremos cuenta por las respuestas si la persona está totalmente de acuerdo, si está en desacuerdo, está en forma neutral, está de acuerdo o su opinión es totalmente de acuerdo. Algunas de las características de este escalamiento son las afirmaciones califican al objeto de actitud que se está midiendo. El objeto de actitud puede ser cualquier cosa física. Se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los 5 puntos o categorías de la escala. Cada una de ellas se le asigna un valor numérico, solo puede marcarse una respuesta. Si se considera un dato inválido, si se le marcan 2 o más opciones. La primera, pues, la persona puede estar mostrando su actitud de cualquier objeto físico, de cualquier persona, de X cosa. Y lo que se le va a asignar es la reacción que la persona elija. Como se muestra en la imagen, las caritas, como les mencionaba, si la primera carita que se muestra como enojado es porque la persona está en desacuerdo. Cada una de ellas se le asignará un valor numérico, pero si la persona marca 2 o más opciones como respuesta, se considerará un dato inválido. Esta escala se le asignan 5 valores. Las opciones de respuesta o puntos de la escala son 5, como se mencionaba, e indican cuánto se está de acuerdo con la frase correspondiente. ¿Cómo se construye una escala Likert? Se construye con un elevado número de afirmaciones que califiquen al objeto de actitud y se administran a un grupo piloto para obtener las puntuaciones del grupo en cada ítem o frase. Pues lo que se hace es una prueba piloto donde se obtienen
afirmaciones de actitudes de diferentes personas. Método de completar las frases. Hodge y Gillespie desarrollaron una derivación de escalamiento clásico de Likert. Incluye frases incompletas respecto al objeto de actitud y a estas se les agrega un continuo que sirve como base para las respuestas claves. Por ejemplo, está esta oración que nos dice: leo libros, busco información en internet y veo programas que se relacionen con mi fe. Aparece una serie de números del 0 al 10. Si la respuesta es nunca, aparecerá de este lado, del lado izquierdo. Si la respuesta es todos los días sin fallar, aparecerá en el número mayor, que es hacia el lado derecho del número 10. Semántico. Fue desarrollado originalmente por Osgood Suzy y Tannenbaum en 1957 para explorar las dimensiones del significado. Pues es una serie de pares de adjetivos extremos que sirve para calificar al objeto de actitud ante los cuales se pide la reacción del sujeto al ubicarlo en una categoría por cada par. Lo que se hace aquí es que existe una serie de números del 1 al 7, se le realiza la pregunta. Por ejemplo, el pastel de chocolate es, la persona a los lados hay una serie como de respuestas alternativas: sabroso, insípido, rico, pobre, suave, áspero, y la persona, según su respuesta, va a subrayar o va a marcar el número que desee. Por ejemplo, la primera seleccionó número 7, que es sabroso. El segundo, el número 6, que quiere decir rico. Y el número 3, el 5, que es suave. El escalograma de Goodman es una técnica para medir las actitudes que, al igual que Likert, se fundamenta en juicios ante los cuales los participantes deben externar su opinión seleccionando uno de los puntos o categorías de la escala respectivos. Es otra escala muy semejante a la de Likert. La diferencia con el método de Likert es que las frases tienen diferentes intensidades, basada en el principio de que algunos ítems indican en mayor medida la fuerza o intensidad de la actitud. Por ejemplo, la pregunta que se le realiza a esta persona es: ¿estaría usted dispuesto a aceptar a un negro, asiático, latino, etcétera, como visitante en su país, como vecino de casa, como amigo personal o como cónyuge? Se muestra los entrevistados, la respuesta que dan como visitante, como vecino, como amigo, me casaría con él, y al final se le da una puntuación. Otros métodos cuantitativos de recolección de datos. El primero es el análisis de contenido cuantitativo. Es una técnica para estudiar cualquier tipo de comunicación de una manera objetiva y sistemática que cuantifica los mensajes o contenidos en categorías y subcategorías y los somete a análisis estadístico.
por ejemplo, como se muestra en la imagen, está dividido en categorías y sus usos son muy variados. Por ejemplo, se puede utilizar para evaluar el grado de carga de contenido sexual de uno o varios programas televisivos, estudiar las apelaciones y características de campañas publicitarias, puede ser de perfumes, femeninos, de cualquier cosa, en los medios de comunicación colectiva como son el radio, la televisión, periódicos y revistas. La observación es otro método de recolección de datos. Consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables a través de un conjunto de categorías y subcategorías. Pruebas estandarizadas e inventarios. Estas pruebas o inventarios miden variables específicas como la inteligencia, la personalidad, en general la personalidad autoritaria, el razonamiento matemático, el sentido de vida, la satisfacción, etc. Por ejemplo, es un método bastante utilizado por quienes se orientan conductualmente para analizar conflictos familiares, eventos masivos, por ejemplo, la violencia en los estadios de fútbol, la aceptación, el rechazo de un producto en un supermercado, el comportamiento de personas con capacidades mentales distintas, etc. Otro son los datos secundarios. Implica la revisión de documentos, registros públicos y archivos físicos o electrónicos. Por ejemplo, si se tiene una hipótesis donde la violencia en X ciudad, donde se quiere investigar la violencia en X ciudad, entonces lo que se tendría que hacer es acudir a las alcaldías de las ciudades para solicitar datos relacionados con la violencia como números de asaltos, violaciones, robos a casa habitación, asesinatos, datos generales por distrito y habitante. También obtendríamos información de los archivos de los hospitales y las diferentes procuradurías. Instrumentos mecánicos o electrónicos, sistemas de medición por aparatos como el detector de mentiras o polígrafo, que considera la respuesta galvánica de la piel. Este tipo de aparatos, como es el polígrafo, pues lo que mide es la presión, el sudor, la respiración, el ritmo cardíaco, y respecto a eso va a dar el resultado. Codificación utilizando un programa de análisis estadístico. Los datos deben resumirse, codificarse y prepararse para el análisis, pero hoy en día los investigadores ya no lo hacen de la manera descrita, sino que la codifican, la efectúan directamente transfiriendo los valores registrados en los instrumentos aplicados. La codificación puede ser mediante cuestionarios, escalas de actitud como las que se mencionaron anteriormente, o un archivo matriz de un programa computarizado de análisis estadístico. Son otras formas en las cuales se puede codificar la información. Bueno, pues por mi parte sería todo.